Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar en la clase de Historia Universal en la sesión número 3. He dado 2 minutos para los que todavía no se conectan. Estoy dando a admitir a algunos que están pendientes. Mientras estoy dando a admitir a los que recién se acaban de integrar, la clase de ayer de filosofía, ya ven que tuvimos ahí un problema técnico, no tuve internet. Entonces, bueno, la siguiente clase que nos toque de filosofía, buscaremos la manera de poder recuperar el contenido, a pesar de que mencioné el tema en cuestión, vamos a tomarlo como introducción y ya la siguiente clase con diapositivas, con algunas ilustraciones, imágenes, pues ya lo desarrollaremos o detonaremos. Antes de empezar con la sesión en sí, quisiera de alguna u otra manera, a pesar de que estamos en este medio, pues manifestarles la felicitación de que están siendo muy responsables. Ahorita tenemos 76 participantes de 80. Supongo que en unos momentos se integrarán los demás. Esa disciplina es la que tenemos que mantener. Necesitamos estar disciplinados ante este nuevo modelo de educación a distancia. Entonces, bueno, pidiendo también toda su colaboración para seguir las reglas ya antes estipuladas respecto a no activar el micrófono, el mantener las dudas o sugerencias hasta el final en el chat. Daré unos minutos al final para poder resolverlas. Las que no me dé tiempo, bueno, las consideraré la próxima sesión. Bueno, sin más, empezaremos entonces con el tema de hoy, que es relacionado con el tema de la sesión 2, es la crisis económica de 1929, el crack, la crisis mundial provocada por un mal manejo en la banca en Estados Unidos y que trajo consecuencias al resto del mundo. Pero también cómo eso condicionó a que un conjunto de países buscaran en las doctrinas totalitarias una manera para salir del problema. Eso también provocó el ascenso de grandes líderes que vieron una oportunidad eh, para catapultarse en su carrera política gracias a la crisis que estaba prevaleciendo. Es una condición humana psicológica. Cuando estamos en una condición de desesperación como la provocada por la crisis económica, porque quisiera que entendieran que una crisis económica no afecta exclusivamente el dinero o la capacidad de compra o los créditos o la capacidad de pago. Trae otro tipo de consecuencias. Dentro de las consecuencias que trae,
Está pues el lógico freno económico provoca desempleo. El desempleo, a su vez, provoca, el desempleo y los despidos provocan, a su vez, que las personas busquen en la economía informal que no paga impuestos una alternativa para generar un tipo de ingreso. Y peor aún, una parte de la sociedad incluso se incorpora a actividades ilícitas. Hay fuga de cerebros, hay fuga de capital, hay personas que huyendo de la condición de los países buscan mejores oportunidades en mejores nichos, en mejores países. Todo eso provocado por una crisis económica. Entonces, sí es algo bastante complejo. Trae consigo una serie de factores muy diversos. Son factores que tendríamos que analizar muy bien. Una mala condición económica provoca un mal sistema de salud, por ejemplo. Ahora que estamos atravesando este problema global de la epidemia del coronavirus, los países con mayor infraestructura son aquellos que podrán hacer mejor frente a esta pandemia. En el ámbito, por otro lado, en el ámbito educativo, ocurre lo mismo. Los países que tienen una mejor condición económica le pueden invertir aún más a la educación misma, a la ciencia y a la tecnología. Entonces, es un círculo, o sea, no es únicamente la parte económica, sino trae como consecuencia varias situaciones que afectan al conjunto de la sociedad. Y eso es, bueno, lo que pasó en el año de 1929 en Estados Unidos con la caída de la bolsa de valores. Vimos en la clase anterior lo del jueves negro, lo del martes negro posterior, en donde los bancos se quedaron sin capital, donde los grandes millonarios inversionistas se quedaron de un día para otro sin dinero, los bancos se quedaron sin el dinero de los ahorradores y eso provocó una gran crisis económica, ¿no? Y a pesar de que se hicieron intentos por parte de los magnates de Estados Unidos, pues no fue suficiente, incluyendo a Rockefeller, no fue suficiente para frenar esta caída. Y no se recuperaría Estados Unidos sino hasta la Segunda Guerra Mundial. En otras partes del mundo, principalmente en Europa, esta crisis también dio pie a que algunas doctrinas totalitarias impulsaran sus movimientos para buscar una solución al problema. Entre ellos, la que más destaca es la figura de Adolfo Hitler, un militar que incluso había participado al final de la Primera Guerra Mundial y que vio ante la necesidad, crisis, desespero de la gente, se ungió como un ente mesiático, como una solución al problema. Y cuando las personas están en una condición de desesperación, ven en el buen orador, como era Hitler, la persona que va a guiarlos hacia el camino del bien, hacia el progreso, hacia la mejora de las condiciones económicas que en los respectivos países había. Y es el caso de Adolfo Hitler, que lo ponemos aquí, aunque hubo otros más, ¿no? Incluyendo al que está junto de él, que es Benito Mussolini, por parte de Italia. Bueno, y estas fueron las... Aquí está la relación a manera de introducción de esta sesión 3 de este tema, a manera de introducción, cómo una crisis económica da pie o permite que las doctrinas totalitarias asciendan como un modelo de alternativa para solucionar o acabar con la crisis económica que estaba viviendo el mundo, que ya no era cuestión de Estados Unidos. Como vimos en la sesión anterior, ya no era cuestión nada más de Estados Unidos, sino que había afectado a todo el mundo, ¿no? Incluyendo nuestro país, como vimos en la sesión 2. Entonces, bueno, esto a manera de introducción. Ahí está la relación que hay entre las doctrinas y la crisis económica. Ahora, hablando un poco respecto al país de origen de la crisis, que es Estados Unidos. El presidente en turno, cuando se llevó a cabo la depreciación de la moneda, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, el crack económico de 1929, era Hoover, el presidente Hoover de Estados Unidos. Él gobernó del 29 al 33. Recordar que en Estados Unidos los periodos presidenciales son de 4 años, un poco también a la tradición que antes tenía nuestro país, que también eran cuatrienios, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, es que son periodos sexenales, pero en Estados Unidos ellos tenían antes la capacidad de poderse reelegir varias veces. Hoy en día solamente se permiten 2 veces la reelección, una vez la reelección, 2 periodos de gobierno de 4 años. Ha sido el caso, por ejemplo, de los presidentes anteriores, incluyendo a Obama. Bueno, en el caso de Hoover,
termina su periodo del 29 al 33 y obviamente, debido a la crisis que le tocó atravesar al país, pues no logra trascender a la siguiente elección y pierde las elecciones en contra justamente de Franklin Delano Roosevelt, que fue, según vimos en sesiones anteriores, el que impulsó el plan económico de New Deal. Entonces, bueno, hablando de este punto, de este personaje, el presidente de Estados Unidos, durante la crisis económica, pues a pesar de que se tomaron medidas económicas, hubo inyección de capital por parte de los grandes inversionistas. A pesar de todo ello y de todos estos intentos, fallidos, por cierto, todos, pues no se pudo reactivar la economía de Estados Unidos, ¿no? Y aún empeoró. Acuérdense que la crisis había comenzado con el llamado Jueves Negro. El viernes hubo una ligera recuperación debido al movimiento económico de algunos grandes inversores, pero no fue suficiente, ¿no? A partir del sábado y sobre todo el martes de la semana siguiente, que se conoce también como Martes Negro, la caída y la depreciación de los productos y de la moneda no se pudo contener. Eso trajo como consecuencia despidos masivos, desempleo. En Estados Unidos este presidente tuvo que crear como estrategia económica el asistencialismo, un poco lo que critica el modelo capitalista, es decir, el papá gobierno, ¿no? El gobierno que debe de crear alternativas para solucionar el problema económico. Creó programas asistenciales, creó comedores públicos para tratar de acabar hasta con la hambruna. Es increíble cómo, por ejemplo, en las grandes avenidas de las grandes ciudades de Estados Unidos, en lugar de circular coches, empezaron a crearse núcleos de viviendas, como lo que en México llamamos paracaidistas. Esas personas que utilizan la vía pública para sentarse y crear un lugar donde vivir sin el permiso, autorización y sin el derecho de propiedad para hacerlo. Es un poco lo que se hizo en Estados Unidos. Y los que pagaron la peor consecuencia, y esta imagen es icónica, es muy representativa de la época, fueron los migrantes. De hecho, ella es una migrante. Los migrantes, sobre todo de origen europeo, que habían llegado a Estados Unidos, porque, pues, el gran sueño americano, ¿no? En la década de los 20, los dorados y famosos 20, los fabulosos 20, en donde todo el mundo tenía opulencia al término de la Segunda Guerra Mundial, pues vieron en Estados Unidos una oportunidad. Ellos migraron de sus respectivos países, sobre todo europeos, y llegaron a Estados Unidos. Muchos de los pobladores actuales de Estados Unidos tienen ascendencia europea y data de la época de la posguerra, es decir, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ellos fueron los más desprotegidos. También tendríamos que aclarar el caso mexicano, ¿no? Porque también los mexicanos que intentaban, aunque no era tan recurrente como hoy en día, algunos mexicanos estaban en Estados Unidos en busca de trabajo, de mejores condiciones, pues ante la crisis tuvieron que regresar a nuestro país. Y eso eh, provocó una sobreoferta de mano de obra al regreso y pues obviamente eso trajo como consecuencia, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, que los salarios y sueldos de las personas pues bajaran. Y bueno, esto es lo relativo a la presidencia del presidente Hoover, que le tocó vivir los estragos de la crisis económica del 29. La respuesta, la solución, a diferencia de las anteriores estrategias, sobre todo las de los regímenes totalitarios europeos, Hoover no intentó solucionar la situación con el militarismo, sino lo hizo a través de una estructura económica, el llamado New Deal. Las condiciones que vimos la clase anterior, en donde hubo acciones de gobierno que generaron empleo, se creó infraestructura para generar trabajo para los miles y miles de desempleados, el Banco Nacional de Estados Unidos se puso a crear billetes y había que ponerla a circular en la gente para reactivar la economía. Los salarios estaban bien remunerados, subieron los salarios de manera exponencial para hacerle frente a la inflación, a la alza de precios generalizada y que la contrarrestas con una capacidad de compra por parte de una moneda fuerte. Se crearon condiciones laborales, se crearon las condiciones adecuadas para que el país creciera, pero aquí lo importante y la reflexión es que lo hicieron desde el ámbito económico, no desde el ámbito militar, como hicieron los europeos. Al final de cuentas, ¿qué diría la historia? ¿Qué nos dice la historia?
¿Fue mejor estrategia los regímenes totalitarios o la estrategia norteamericana de apostarle a la economía para solucionar el país? La respuesta, pues obviamente creo que ya la conocen, fue esta. Estados Unidos se convirtió, fíjate el juego tan inteligente de Estados Unidos, ¿no? Que todos los que sabemos un poco de historia debemos de ser por fuerza anti-yanquis, no por lo que han hecho en contra de México. Sin embargo, fíjate la estrategia tan brillante, es un juego de ajedrez que ellos jugaron y les tocó ganar la partida. No participaron en el militarismo, los europeos sí, ellos se mantuvieron al margen, ayudaron a los regímenes militares a tener capital para la guerra entre ellos. Se puso a construir armas, equipo bélico, con el cual tuvieron un comprador, me refiero a los países europeos. Como los europeos no tenían capital o dinero, les dio créditos con intereses muy altos y cuando fue necesario intervenir, intervinieron después del bombardeo de la base naval en el Pacífico de Pearl Harbor e inclinaron la balanza a favor de sus socios comerciales. Termina ganando la guerra el bloque de Estados Unidos. Los países que ganaron la guerra en los próximos años se comprometieron a pagar los préstamos hechos en especie y en material bélico de Estados Unidos y Estados Unidos nuevamente utilizó la guerra mundial, para catapultarse como primera nación del mundo, previo tropezón de la crisis económica del 29. Y lo manejarían de una mejor manera, porque después de la recuperación europea en los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, ya no les pasó lo que les había pasado al término en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se convirtió no nada más en el primer país industrial, porque esa fue la apuesta de la Primera Guerra Mundial, industrializarse para proveer de productos al resto del mundo destruido por la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial le hizo una apuesta a la parte económica, se convirtió en el gran banco del mundo. Se crearon organismos como el Banco Mundial, en donde se proveía de capital financiero a los países en vías de desarrollo y a aquellos países que habían sufrido la debacle de la guerra. Y esta estrategia, en lugar de la industrialización, les funcionó mejor. Y bueno, el encargado o a uno de los encargados de llevar a cabo esta política, pues obviamente de la mano del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que por cierto, llegó a la presidencia en el 33 cuando este obviamente no fue votado por la crisis económica de este año, cuando terminó su periodo. Él se convertiría en el único presidente de la historia en Estados Unidos que ha gobernado 4 periodos. Él gobierna desde el 33 hasta su muerte en 1945, donde ya iba a ejercer un nuevo periodo de 4 años, pero muere en plena guerra mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial. De hecho, a este señor le toca decidir sobre los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Él no está de acuerdo con bombardear a Japón, y no tanto por buena persona o porque no quisiera cometer actos de barbarie, sino porque veía en Japón un potencial socio comercial que en los años posteriores podría ser un buen aliado. Sin embargo, muere y el presidente que le sucede o lo sustituye es el presidente Truman, y Truman no tiene la misma forma de pensar que Roosevelt y manda a bombardear a Japón y lanza los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, en los cuales Japón queda de rodillas, devastado, destrozado, y acepta todas las condiciones que Estados Unidos le impone como socio comercial. Entonces, bueno, esto es la manera en cómo la política interviene en la crisis económica en el país de origen, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, esto lo deben de tomar como nota, sobre todo el presidente en turno durante la crisis, el presidente que busca la solución a través del programa New Deal, en donde como plataforma de gobierno está el trabajo y además el trabajo bien remunerado, que fue la plataforma que hizo que Estados Unidos emergiera o saliera de la crisis económica. Entonces, bueno, espero que hayamos tomado nota de los presidentes y de los años que está en esta diapositiva. Entonces me paso a la siguiente. Voy a regresar al anterior nada más para hacer una aclaración. Me he dado cuenta también que hay algunos de los alumnos, perdón por la interrupción de la clase,
Me he dado cuenta también que algunos alumnos se inscriben al inicio de la sesión y luego a media clase vuelven a pedir solicitud. Imagino que tiene que ver con la caída de internet y que lo saca de alguna otra manera, ¿no? Pues bueno, los entiendo y por eso los estoy dando aceptar nuevamente. Pues ayer fui víctima de ello, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a la crisis económica y la solución por parte de presidentes de Estados Unidos. Les decía yo que regresé a esta diapositiva para ver esta imagen. Este fue el eslogan de la política del presidente Roosevelt durante la campaña presidencial que le ganó a Hoover en el 33 y que se convirtió también en eslogan en los primeros años de gobierno. En los medios de comunicación sacaban esta imagen, pues se dan cuenta, no tiene un tinte como que antiguo, ¿no? Propio de finales de la década de los 30, en donde el gobierno la idea era que la gente a través de la imagen, de la ilustración, asociara al gobierno como un proveedor de trabajo. Es un poco ir en contra de las reglas del capitalismo moderno, en donde el trabajo es libre, es flotante y el Estado debe de intervenir lo menos posible. Pero vuelvo a repetir, era una estrategia urgente para sacar adelante al país de esta crisis. Y por eso quise regresar para hacerles entender que el eslogan o la imagen de este presidente durante su campaña y los primeros años tenían que ver con que la gente entendiera, viera, creyera que el gobierno era el gran empleador de toda la población de Estados Unidos, ¿no? Se crearon miles y miles, cientos de miles de empleos de trabajadores del gobierno a través de distintas instituciones, ¿no? Como se puede ver de aquí, que es un representante de correos, ¿no? También había representantes en otras instituciones que eran parte de las que aquí en México llamamos paraestatales, es decir, empresas que dependen directamente del Estado o del gobierno. Bueno, ya conociendo esto, nos vamos a la siguiente. Vamos a ver si podemos reproducir y que soporte esto. Dura 8 minutos. Les pido la siguiente instrucción. Pongan atención en el video. El video se llama El Crack de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es una explicación como alguna que les he puesto en clase en la pantalla de los salones, que explica en breves 8 minutos qué fue la crisis económica de Estados Unidos del 29. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí va a ser tomar notas del video. De todos modos, lo voy a colgar en los próximos días en la plataforma para que puedan ahí considerarlo. Pero bueno, acuérdense que tratamos de hacer esto como si estuviéramos en plena sesión de clase. Entonces, así que vemos el video, toma las notas pertinentes del mismo, ¿no? La intención es que no, de ser necesario en algunas sesiones, no nos llevemos actividades, considerando que hay otras materias y otros maestros también. En el caso de hoy, bueno, hagamos el esfuerzo de tomar las notas directamente a través de el video. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia, que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el Jueves Negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir,
Decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1 a 10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuese, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar. Lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría al día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Quigley, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips.
El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Bueno, si se dan cuenta a través del video, pues pudimos visualizar o percatarnos del impacto que tuvo la crisis en Estados Unidos ya de manera más profunda. Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer, además de esto que ocurrió en Estados Unidos, en nuestro país, también ante este fenómeno o este tipo de crisis, hemos utilizado también estrategias o alternativas un tanto parecidas a las implementadas allá. Presidentes como el presidente Porfirio Díaz, por ejemplo, le hizo una apuesta al control total, si bien no se le reconoce como una doctrina totalitaria, sí tuvo un gobierno totalitario. Y esa fue una forma de lograr poner a todo el país hacia una misma dirección, arrasando y pisoteando, si tú quieres, a una parte de la población que no estaba tan de acuerdo, sobre todo los más desprotegidos, que fueron los campesinos. Pero, bueno, también de alguna u otra manera en nuestro país en algunos momentos se ha utilizado a la represión para sacar adelante a los países. Entonces, bueno, también mencionar lo que mencionaban en el video, me parece extraordinario. Si analizaron, escuchen lo que les voy a decir. Hubo un momento en el video que mencionaron, había gente que quería meterse a la bolsa para prestar dinero y generar intereses, pero no tenía dinero. Entonces pedía prestado a los bancos norteamericanos para luego meterlo a la bolsa de valores y generar intereses. Y los intereses de la bolsa de valores serían superiores a los intereses del préstamo. Por lo tanto, incluso quien no tenía dinero podía entrar a la bolsa de valores sin ningún problema, sabiendo que iba a tener utilidades. ¿Me explico? En palabras más sencillas, no tengo dinero, pido prestado, me van a pedir de intereses 3 pesos, con ese dinero prestado, lo meto a la bolsa de valores, me van a generar de intereses 7 pesos. Pago los 3 pesos de interés que me cobró el banco por prestarme dinero y tengo de utilidad 4 pesos. Y creyeron que esa falsa condición económica iba a durar para siempre y bueno, terminaron cayendo en la depresión económica del año de 1929.
Entonces, bueno, las actividades para la clase de hoy debieron ser las notas de clase del video, la actividad de la página 62 también, perdón, 61 y 62. Rápidamente, en la página 61 y 62 hablan, es una actividad en la página 61, previa lectura de un recuadro que habla sobre el fascismo, y en la siguiente página 62 mencionan algunas condiciones o características de las doctrinas totalitarias y qué pensamos al respecto y si en algún momento en nuestro país la hemos estado viviendo. Y bueno, eso es la actividad respecto a la clase de hoy que tiene que ver con el crack del 29 y bueno, la analizamos. Me voy a ir al chat por si hay algún tipo de duda. Les repito, la actividad es la actividad del libro, página 61, 62. Y las notas de clase y las notas del video. Me voy al chat por si hay alguna duda y que pueda yo contestar antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, voy a poner el video en la plataforma, Marco. Alma, sí, la tarea es la página 61 y 62 y en la libreta son los apuntes del libro y del video. Valdría la pena hacer también una aclaración en la próxima vez que los vea, les voy a dar el enlace para que manden los trabajos a Drive. Los trabajos los deben de mandar, es una condición, en PDF, para que no se puedan modificar. En la sesión siguiente les mando ese enlace y entonces podrán hacer el envío de las actividades que tendrán un valor de 20%. Deben de tener número de sesión en la libreta y en el libro, bueno, deben de tener las actividades que se han estado pidiendo, sugiriendo. Profe, respecto a esto, tengo una situación respecto a esa carpeta. Parece que no la tengo. Dime. No tengo la carpeta de historia para subir los trabajos. Ajá, acabo de decir que el enlace de Drive se los voy a poner la próxima vez que los vea. Entendido. A través de este medio. Y también aclararles que la vez pasada que no tuve internet y que no me pude conectar adecuadamente, voy a retomar la clase la siguiente sesión. Sigo contestando algunas dudas hasta donde nos alcance. Sí, pueden convertir a PDF o cualquier otro modelo donde no se pueda modificar la imagen, Daniela Serrano. ¿Qué es una burbuja, Jesús Torres? Si estuviste en la clase y en el video, es una falsa realidad provocada en la parte económica. ¿Qué más? Sí, tienen que ir haciendo las actividades en libro y libreta, Alma, y tomarles fotos, convertirlas a PDF o cualquier programa donde no se pueda modificar la imagen. Y en la siguiente clase les mando enlace de Drive para que ahí se almacenen. Tendrán un valor de 20%, igual que en el salón de clases. La página 61, 62. Para los que preguntan de qué página son. Sí, 61 y 62. Pedro, 61, 62. ¿Quién más? Y si se pueden escanear, claro. También se pueden escanear en cualquier programa en donde nada más no se pueda modificar la imagen. Las fotos, Daniel Ortiz, de respecto a la clase, tanto el libro y libreta, se van a mandar a través del enlace que les doy la próxima clase de Drive. Estoy diseñando un enlace para que todos lo manden ahí, por eso es condición que no se pueda modificar el archivo. Pero ya deben de ir transformando sus apuntes de libro y libreta a PDF o algún otro programa que no se pueda alterar o modificar. ¿Qué más? ¿Qué medidas se tomarían hoy en día respecto a este tema? El aprendizaje de la crisis del 29 es que no podemos, como Estado, como nación, meternos en el control de la bolsa de valores o de la economía. Los sistemas deben de ser flotantes, deben de estar dictadas por las condiciones mismas de oferta y demanda. Si respecto a las doctrinas totalitarias, por ahí vi una pregunta, todavía existen,
como por ejemplo en Corea del Norte, como por ejemplo en algunos